Buenos días, mi nombre es el doctor Mancini Diego Pablo, soy médico residente de diagnóstico por imágenes del Hospital Privado Universitario de Córdoba y junto al doctor Prato Franco, especialista en diagnóstico por imágenes del área cuerpo del Hospital Privado Universitario de Córdoba, le vamos a presentar nuestro caso clínico del mes. Agradecemos a la FARDIT, el Hospital Privado, por darnos el espacio para poder presentar este caso. En relación a la historia clínica, es un paciente de 63 años que consulta en octubre del 2020 por una tumoración orbitaria derecha, como antecedentes patológicos: hipertensión arterial, antecedentes familiares del padre con cáncer de próstata, fallecido de 56 años, y la madre con cáncer de mama. Al examen físico, el paciente presentaba un exoftalmos derecho asociado a pérdida visual, congestión conjuntival. Como dato clínico agregado, tenía ginecomastia bilateral, y el examen oftalmológico previo, el cual es derivado de otra institución, refiere lesión intraconal que comprime y desplaza el nervio óptico medialmente. Es valorado por neurocirugía, quienes solicitan una resonancia de cerebro con contraste. Aquí vemos tres secuencias de resonancia antes solicitada, axiales, de izquierda a derecha. Vemos una secuencia potenciante 1, una secuencia ante 2 con supresión grasa y una secuencia T1 con gadolinio, donde se puede evidenciar una voluminosa lesión intraconal retroorbitaria derecha con base periférica y vértice central que se encarga de desplazar los componentes retroorbitarios, como el tejido muscular, el tejido graso, con una difícil visualización del nervio óptico, y a su vez hay un desplazamiento del globo ocular generando el exoftalmo, por lo cual el paciente consulta. En relación al comportamiento de dicha lesión, las diferentes secuencias, vemos que tiene una hiposeñal, tanto en T1 como en T2, y un realce homogéneo en fase con gadolinio. Esto nos puede hablar de que estamos frente a una lesión de etiología fibroinflamatorio, predominantemente de componente fibrótico, pero no pudiendo así descartar el componente inflamatorio. Lo que sí es muy poco probable es que esta lesión sea de etiología tumoral, ya que la hiposeñal en T2 es muy poco prevalente. Aquí vemos otros cortes del mismo estudio, donde al lado izquierdo vemos dos cortes sagitales, T1 con gadolinio, con ese hiperrealce, esa hiperintensidad homogénea retroorbitaria, y del lado derecho tenemos un corte coronal en T2 puro, donde se ve una hipointensidad retroorbitaria derecha que genera un gran contraste en relación a la hiperintensidad retroorbitaria izquierda normal por la presencia del tejido adiposo. Por lo que, según los hallazgos que estuvimos viendo, se lo interpretó como un pseudotumor inflamatorio. Continúa la historia del paciente. El paciente tiene dos interrecurrencias, una de ellas en noviembre del 2020 con un síndrome coronario sin elevación del ST, donde se le hizo una angioplastía con colocación de un stent liberador de droga en la descendente anterior del tercio medio, y en diciembre del 2020 interconsulta endocrinología por ginecomastia. Se le hace un dosaje corporal donde se detecta bajos niveles de testosterona. El paciente rechaza la terapia de reemplazo hormonal, por lo que no se continúa estudiando. El paciente continúa con controles por neurocirugía, donde se objetiva una progresión de la compresión del nervio óptico con deterioro visual, por lo que se decide programar la cirugía. Se le realizó una craniotomía frontoorbitaria y exéresis subtotal del tumor intraconal, y el resultado de la biopsia por anatomía patológica fueron fragmentos de tejido fibroadiposo, donde se destaca severa fibrosis con áreas de aspecto estoriforme, que se acompañan de un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con presencia de ocasionales eosinófilos y neutrófilos, que se disponen de manera difusa y en agregados, reconociendo además células gigantes multinucleadas y pequeñas formaciones que esbozan granulomas. En relación a la inmunohistoquímica, CD45, CD20 y CD3 positivo, y en relación a las células plasmáticas, un CD138 positivo. La relación IgG e IgG4 era normal. Agradecemos al equipo de neurocirugía, especialmente al doctor Gonzalo Álvarez Cuevas, por presentarnos imágenes del momento de la cirugía, donde el equipo de neurocirugía le realiza una exéresis. Vemos cómo están trabajando. Se realiza una exéresis de la tumoración retroorbitaria derecha, con preservación y con viabilidad del nervio óptico, ya que nuestro paciente continúa con una buena visión y evoluciona clínicamente favorable. En el lado derecho tenemos
parte de la pieza de la tumoración retroorbitaria que veíamos en imágenes de resonancia magnética. Continuando con la evaluación del paciente, se decide solicitar su clase de IgG 1 a 4 y biopsia de glándula salival menor para descartar enfermedad por IgG 4. A su vez, se solicita una tomografía tóraco-abdominal con contraste endovenoso. A izquierda vemos una fase arterial temprana, donde empieza a visualizarse ese infiltrado periaórtico homogéneo, hipodenso, que se extiende desde la aorta torácica e inclusive la aorta abdominal. A su vez vemos infiltrado el espacio perirrenal bilateral de aspecto homogéneo, hipodenso, con las mismas características del infiltrado periaórtico. A derecha tenemos una fase venosa o fase de equilibrio, donde ese infiltrado presenta un realce homogéneo, tanto del espacio periaórtico como del espacio perirrenal. A su vez, este infiltrado perirrenal evidencia un compromiso del parénquima renal con extensión hacia el parénquima renal que no era visualizado en una fase temprana. Este infiltrado no desplaza el espacio retroaórtico ni tiene aspecto polilobulado, por lo que es interpretado como un reemplazo celular homogéneo de aspecto fibroinflamatorio. Para complementar los hallazgos evidenciados en la tomografía previa y comenzar con el diagnóstico etiológico, se decide realizar un centellograma óseo y un PET-CT, donde en el centellograma óseo vemos un aumento de la captación de aspecto heterogéneo en la región proximal de ambas tibias y metáfisis distal de ambos fémures, donde, dependiendo del estadio evolutivo de la enfermedad, podemos encontrar mayor o menor captación de nuestro centellograma, pero era evidente que había mayor captación a este nivel en ambas extremidades. Se realizó un PET-CT donde se vio una imagen nodular de densidad de partes blandas, retroorbitaria derecha, hipermetabólica, en relación al pseudotumor ya conocido. Este paciente se realiza este estudio luego de la exéresis tumoral, y a su vez un aumento de la densidad de los tejidos blandos periaórticos con engrosamiento de mayor espesor a la altura de D9, con moderado consumo glucídico, un SUV de 3.7, y un foco leve, con leve consumo glucídico endomedular a la altura de la diáfisis tibial izquierda. Continuando con la evaluación, se le realiza una biopsia perirrenal al paciente ingresando por el espacio paravertebral derecho en relación al polo inferior del riñón, el espacio perirrenal inferior derecho, al cual se realizó con aguja gruesa, con una buena obtención de muestra, y el resultado de nuestra biopsia dio la presencia de tejido adiposo con aisladas células CD68 positivas vinculables a histiocytosis, con citoplasma ligeramente eosinófilo y uno de ellos con citoplasma espumoso. Se reconoce fibrosis circundante con áreas de cambios mixoides y escaso infiltrado linfoplasmocítico. Por lo que, recopilando todos los hallazgos imagenológicos en la clínica del paciente, vemos una lesión hiperintensa en fase con gadolinio, entre 1 con gadolinio, retroorbitaria derecha. Vemos todo un infiltrado periaórtico y perirrenal de aspecto hipodenso homogéneo en fase arterial temprana que capta contraste de manera homogénea en la fase tardía venosa. Lesiones hipercaptantes en centellograma en ambos fémures distales y en tibias proximales, y la correlación con nuestro PET-CT en los diferentes focos hipermetabólicos, tanto en miembros inferiores como en el espacio periaórtico y perirrenal. Por lo que estamos en relación a todos los hallazgos, empezar a entender cuál es la patología, cuál es la enfermedad que podría explicar sistémicamente este compromiso sistémico de manera holística. Porque nuestro tumor retroorbitario primero tenemos que delimitar si es una lesión extraconal o es intraconal. Nuestra lesión es intraconal. A su vez, ¿tiene compromiso del nervio óptico o no tiene compromiso del nervio óptico? Y dentro de las enfermedades que pueden justificar estos hallazgos, tenemos al hemangioma cavernoso, al hemangioma capilar, a la varice venosa orbitaria, a las malformaciones arteriovenosas, hematoma retroorbitario, linfangioma, el schwannoma, la sarcoidosis, la enfermedad de Erdheim-Chester, un coloboma, metástasis y melanoma primario. A su vez, en relación a la infiltración perirrenal, tenemos desórdenes hematológicos, los que son encargados de justificar este tipo de infiltrados,
y dentro de ellos son varios, pero a predominio generalmente del linfoma, de la leucemia, también lo puede explicar el mieloma múltiple, la metástasis del tumor sólido, la enfermedad de Erdheim-Chester, Rosai-Dorfman, la hematopoiesis extramedular, la enfermedad por IgG4, amiloidosis y la anemia falciforme. Hay que aclarar que nuestro infiltrado perirenal a su vez generaba infiltrado del riñón, no era exclusivamente todo el infiltrado perirenal, sino que comprometía el parénquima de manera heterogénea, con la misma característica que lo hacía en el espacio perirenal. Y la infiltración periaórtica podría estar justificada por algunas patologías, como por ejemplo la enfermedad de Takayasu, el Erdheim-Chester, la enfermedad por IgG4, y el compromiso tibial y proximal bilateral, una osteoartropatía hipertrófica, una periostitis, el traumatismo y la enfermedad de Erdheim-Chester. Buscando una teoría unicista de nuestra etiología, la enfermedad de Erdheim-Chester podría justificar todos los hallazgos radiológicos que evidenciamos en el caso. La enfermedad de Erdheim-Chester es una histiocytosis de células no Langerhans descrita en 1930 por Jacob Erdheim y su alumno William Chester como una granulomatosis lipoidea. Actualmente es considerada como una enfermedad santo-granulomatosa diseminada e infiltrativa. En relación a su origen, se consideraba desconocido de causa inflamatoria hasta el 2012, cuando cambió el paradigma por Haroch y colaboradores que demostraron la mutación del BRAF B600E, que es una mutación de un activador del protooncogen BRAF. En más de la mitad de sus pacientes presentados en sus publicaciones, esto permitió reclasificar esta enfermedad a una neoplasia. La histopatología es una infiltración santo-granulomatosa de los órganos por histocitos espumosos, células gigantes de Taunton, e inmunohistoquímica compatible con células no Langerhans, que es CD1A negativo, CD68 positivo y S100 negativo. Y en relación a la presentación clínica, los pacientes generalmente presentan dolores óseos, diabetes insipidus, exoftalmos, síntomas constitucionales, enfermedad intersticial pulmonar, obstrucción ureteral por ese compromiso perirenal, daño renal, fallo cardíaco y taponamiento, que de hecho nuestro paciente tuvo una intercurrencia con un síndrome coronario, síntomas cerebelosos y piramidales y santelasmas. En relación a los hallazgos radiológicos de la enfermedad de Erdheim-Chester, vemos que tiene un extenso compromiso multisistémico, con un compromiso osteoarticular, con una osteoesclerosis bilateral simétrica de miembros inferiores, a nivel de metáfisis y diáfisis, con extensión subcondral, localización frecuentemente en rodillas en un 50%, engrosamiento cortical y esclerosis medular y pérdida de la diferenciación córtico-medular. En este caso, imágenes de la bibliografía demostró osteoesclerosis bilateral simétrica con extensión subcondral y cambio de la relación córtico-medular en imágenes de resonancia. A su vez, la órbita y el sistema nervioso central se ven comprometidos con masas intraconales secundarias de esta infiltración histocitaria, que es la que nosotros veíamos en nuestro paciente del lado derecho, y afectación hipotalámica, especialmente de la neurohipófisis. En esta imagen de resonancia de la bibliografía vemos que es una afectación bilateral, retroorbital e intraconal, y a su vez la hiperintensidad característica ante uno de la neurohipófisis se ve afectada, por lo cual los pacientes terminan teniendo diabetes insipidus. El compromiso cardiovascular y retroperitoneal, donde se ve infiltración circunferencial de aorta torácica abdominal con progresión a las ramas distales y vasos centrales, taponamiento cardíaco por infiltración pericárdica del corazón derecho y coronarias, y los infartos y miocardopatías asociadas. A su vez, el compromiso retroperitoneal es una infiltración retroperitoneal hipercaptante en fase de contraste endovenoso que puede generar compromiso ureteral e hidronefrosis y falla renal, como vemos en estas imágenes de la bibliografía, que son muy similares a las imágenes de nuestro paciente con infiltrado perirenal y periaórtico. Y si vemos resonancias cardíacas, se ve en este caso de izquierda a derecha una cine con afectación pericárdica y a su vez valvulopatías. A su vez puede tener compromiso pulmonar, que es descrito en un 15 a 35% de los casos, que incluye engrosamiento septal e intersticial, micronódulos y opacidades en vidrio esmirado y engrosamiento de las fisuras. Por lo cual, el perfil inmunohistoquímico de la enfermedad de Erdheim-Chester es CD68 positivo, CD1A negativo, S100 positivo o negativo, y la presencia de células gigantes de Taunton, que son histocitos cargados de eosinófilos, histocitos espumosos, áreas de fibrosis circundantes e infiltrados linfoplasmocitarios, y un BRAF B600 positivo en el 50%, lo cual determina el tratamiento porque van a haber diferentes drogas que van a actuar sobre este protooncogen.
En relación al perfil inmunohistoquímico de nuestro paciente, tenemos un CD68 positivo, CD1A negativo y un S100 que es negativo. Histocitos espumosos, áreas de fibrosis circundantes e infiltrados linfoplasmocitarios, un BRAF B600 negativo, tanto por IFIO como PCR, se hicieron ambas muestras, y los hallazgos tomográficos metabólicos, tanto toracoabdominales como esqueléticos, muy característicos de la enfermedad de Erdheim-Chester. Es la bibliografía utilizada en nuestra presentación, y muchas gracias por su tiempo, que tengan una excelente jornada.